Saludos amigos, 12 de enero de 2025, apenas una semana hasta que Donald Trump tome posesión, apenas una semana también de que Pezeshkian visite Moscú y firme eventualmente el Tratado Estratégico Integral, el Acuerdo Estratégico Integral con Rusia, algo que obviamente a un nivel militar convencional, de estrategias militares en estos tiempos revueltos, pues va a ser de gran importancia, especialmente en un gran Medio Oriente, bueno, más revuelto que nunca y donde tratan de dirimirse realmente las aspiraciones hegemónicas en el mundo. Pero vamos directamente ya, sin perder tiempo, a una cosa que nos propone, bueno, aquí lo tenemos, es Moon of Alabama, y esto es una cita textual, se hace eco, Moon of Alabama se hace eco de Agit Papadakis, que hace unas observaciones que vale mucho la pena revisar. Fíjense, el Bozo-Trump Doctrine, es decir, la doctrina de Donald Trump, a veces le llamamos Donaldo, el señor Papadakis le llama Bozo, la doctrina de Netanyahu y la doctrina de Erdogan, todas ellas convergen en un nuevo desorden mundial post-Westfalia, de un imperialismo de pirados. Es decir, es una frase que lo expresa realmente bien. Fíjense, son tanto Netanyahu como Erdogan, los dos, digamos que protagonistas del último gran evento en el Gran Medio Oriente, el colapso de Siria, y Donald Trump, el que está siendo el protagonista absoluto ahora con esta guerra de mapas y, bueno, estos anuncios asombrosos que la verdad están poniendo patas arriba a Europa. Fíjense cómo en Dinamarca y en la propia Groenlandia lo ha removido absolutamente todo. No para de haber noticias, hay mucho nerviosismo, pero no es solo en Dinamarca, es también en lugares como España. Isidoro, nuestro querido Isidoro, ha salido a la palestra y se ha mostrado extremadamente agresivo con Venezuela y más concretamente con Maduro, el gobierno de Maduro. Bueno, ha dicho todo tipo de exabruptos, pero todos ellos obviamente muy significativos. Hay mucho nerviosismo y no olvidemos que España debe jugar dentro de esa estrategia estadounidense para el mundo. España debe jugar el papel de un contrahispanismo que ayude a, digamos, anular cualquier resistencia realmente viable, factible, contra el dominio imperial. Así que en esta primera frase de Papadakis ya tenemos claramente muy bien perfilado de qué va todo esto. Post-Westfalia. Post-Westfalia. Aquí en este canal hemos hablado mucho de la importancia enorme del Tratado de Westfalia 1648, de cómo configuró el mundo en el que hemos vivido hasta ahora, precisamente hasta ahora. Post es también el post-Estado, que es lo que se está imponiendo precisamente en Siria y pretende imponerse en muchos otros lugares, entre ellos, por supuesto, también Europa y Estados Unidos, faltaría más. Pero digamos que es una imposición a nivel mundial, dentro de un nuevo orden o desorden, como dice Papadakis, un nuevo desorden de un nuevo Estado moderno. Pues Westfalia es bien sabido que es, digamos, el pistoletazo de salida de los estados modernos y de las relaciones internacionales entre estados de manera moderna, tal y como se entiende hoy. Eso ha cambiado, ya forma parte del pasado. Fíjense cómo Papadakis lo deja muy claro. Es decir, olvídense de todo lo que han conocido hasta ahora de relaciones internacionales. Eso ya está obsoleto. Entonces, Papadakis continúa hablando de los vasallos del viejo imperio, del viejo orden, y de cómo, la verdad, lo más probable es que muchos de ellos ni siquiera sobrevivan. Entonces, por eso tanto nerviosismo, por eso estas reacciones. Fíjense que en el caso particular de España, dentro de su configuración proimperial, digamos que sus opciones de supervivencia pasarían por ser un buen vasallo en el sometimiento, el debido sometimiento de toda América Latina. Bueno, Portugal también aportaría su granito de arena, ¿no? Pero se va entendiendo esto. O sea, fíjense cómo esto no es ninguna broma y no somos nosotros los únicos que lo decimos. Por suerte, hay algunos más que han hecho también esa observación. Ojo, porque esto es básicamente el objetivo.
el objetivo. Entonces los países europeos, los vasallos, como dice, no solo europeos, como ven ahí se menciona Australia, Japón, Corea del Sur, etcétera. Esos nuevos países, bueno, viejos países, esos viejos vasallos, lo que tendrían que hacer es colaborar en el gran proyecto neoimperial, en la reconfiguración del imperio y en ese concepto postestatal, ese concepto postestatal que no es solo postestatal, es neofeudal, es decir, debe afirmar con rotundidad la jerarquía sistemática, artificial, dentro de un sistema cerrado que lo abarca absolutamente todo y con el objetivo de transformar al ser humano, nada más y nada menos, así de simple. ¿Dudas o titubeos al respecto de esto? Claro, es algo enorme, es algo que impone demasiado, entonces uno tiene la tentación de pensar, bueno, quizá es demasiado, quizá no es para tanto. Pero fíjense cómo algunos panfletos propagandísticos sin rubor, de manera clara y explícita, nos presentan una nueva animadversión. Ahora debemos odiar al antes adorado y adorable Mark Zuckerberg, el gurú de la corporación Meta. Meta, ¿verdad? Suena a droga de diseño. Ahora resulta que nos dicen que tenemos que odiarle porque resulta que se niega a seguir implementando el tipo de censura que venía implementando hasta ahora. Pero ahí está el quid de la cuestión. Es decir, no estamos teniendo solo una reconfiguración a nivel político, como bien expresa, por ejemplo, Papadakis, sino absolutamente todos los ámbitos. Y uno de esos ámbitos debe ser, esa cosa tan importante para el sistema como es la cuestión de las redes sociales, la gestión del Big Data, como lo llaman ellos. Es decir, la gestión de todos esos datos que según su manera de ver el mundo y la vida definen al ser humano. El ser humano es datos. Y entonces el gran manejo de los grandes datos, de los grandes bancos de datos, digamos que ahí es donde está la clave. Y sería otra clave geopolítica dentro de la reconfiguración del imperio. Entonces, no es de extrañar que rápidamente Lula, el presidente brasileño, haya salido frenético, nerviosísimo, a poco menos que execrar a Mark Zuckerberg por haber tomado esta determinación. Claro, es que ya se ve venir, ¿verdad? Ya se ve venir cómo podría peligrar el poder de Lula, podría haber un vuelco político en Brasil si no se controla debidamente la información, el flujo de la información, los datos, etcétera, etcétera. Esta es la realidad que tenemos. Entonces, el autor va a seguir analizando aquí, como se ve, se hacen diferentes referencias también, claro, la cuestión económica, desde luego que sí, la cuestión de la hegemonía del dólar, es decir, Donald Trump básicamente lo que haría sería tratar de sacarle partido a la fuerza militar que le queda a Estados Unidos, más bien sería la proyección de fuerza, ¿verdad? La sensación de poder que pueda todavía ejercer sobre el mundo, al menos de momento en los vasallos está funcionando bien, y el poder del dólar, la capacidad todavía que le queda de extorsión al dólar para llevar las cosas a ese punto, a esa nueva reconfiguración, un mundo post-Westfalia, un post-mundo, un post-estado para un post-mundo. Y insistimos, todo enfocado hacia eso. No olvidemos que Elon Musk, otro de los grandes gurúes de la tecnología y además vinculado sin demasiadas distancias, digamos, a los aspectos transhumanos de viajes espaciales y todas estas cosas, es decir, jugando también con el simbolismo, forma parte además muy importante del gobierno de Trump. Es decir, que en ese sentido pocas dudas hay. Bueno, entonces digamos que se utilizarían esas armas, se utilizaría ese poder militar, ese poder del dólar para, a su vez, digamos que, hacer lo que sea con los vasallos para llegar a la cumplimentación de ese gran logro, de esa gran idea, ¿no? Es que llevan muchas décadas diciéndonos esto, la big idea que ya Bush padre decía públicamente, que era el New World Order. Él decía que el New World Order era una big idea, es decir, en palabras de lo
lo vimos en los vídeos anteriores, en palabras de Kathleen Hicks, la vicesecretaria de Defensa de Estados Unidos, es una ideología de dominación global. Es una big idea. La dominación, la ideología de la dominación global es una big idea. Es decir, aquí ya entramos en la cuestión civilizatoria, por mucho que a algunos les cueste aceptar siquiera este término y mucho menos el esfuerzo que implica a nivel de análisis. Pero la realidad es la que es y aquí lo estamos viendo. Entonces, es eso, digamos que el agujero negro ucraniano, ya ven cómo lo mencionan ahí, digamos que todos estos elementos llevarían al uso de esos chihuahuas, esos países vasallos, que como los chihuahuas no hacen más que ladrar, pero que cumplen esa función y que llevarían, insistimos, a la configuración de lo que hemos estado viendo en los anteriores vídeos. Esa continuidad territorial para el imperio, esos puntos estratégicos que permita implementar una división del mundo, lo cual a su vez permita presionar y hasta el punto de finalmente obligar o doblegar a los estados, los grandes estados potentes, estados además civilización como China, y poder llevarlos al formato, al planteamiento que realmente representa ahora mismo Donald Trump, porque se ha hecho acreedor de esto. Entonces, pues ya lo ven, ahí se menciona también, es curioso cómo se usa el neologismo de Amer-Israel. Interesante porque de hecho ya saben que el sionismo y el Estado de Israel en concreto, digamos que son como la cara visible del proyecto, es digamos el núcleo del proyecto. Entonces, a todo esto, un pequeño detalle curioso y significativo, esas declaraciones de Dugin diciendo, bueno, refiriéndose a los judíos y después teniendo que rectificar y decir que no es eso, son los globalistas. Es algo ahí también curioso, una nota interesante para reflexionar también sobre ello. Pero bueno, básicamente lo dicho, estamos ante la cumplimentación de una serie de procesos y el autor concluye que harían que en apenas una década, él lo propone así, en apenas una década veríamos procesos que antes veíamos en siglos, es decir, el proceso del siglo XIX, el proceso del siglo XX con todas sus complejidades, revoluciones industriales, reconfiguraciones de los estados, laicismo, bueno, a todos los niveles, ¿no? Revolución cultural, etcétera, etcétera. Todo eso, dice el autor, se produciría ahora en cuestión de quizá una década. Es decir, una velocidad tremenda en el desarrollo de los acontecimientos. Y de hecho, Donald Trump es como que se ha saltado varios, digamos, pasos, ¿no? Se ha lanzado ya directamente hacia un expansionismo explícito y claro y una confrontación dentro de esos nuevos parámetros, porque esa es la cuestión. Esto lo trataremos en otro vídeo, pero aquí hay un punto muy importante también que hay que retener y que no se le está prestando la atención debida a nuestro juicio, que es que no hay que valorarlo todo solo desde el punto de vista de la guerra convencional o de la política convencional, llamémosle así, sino que aquí ya estamos dentro de otros parámetros que ya involucrarían el simbolismo, ya involucrarían, de hecho, el objetivo último del proyecto moderno, que es la artificialización de absolutamente todo, incluido el ser humano. Entonces, digamos que Donald Trump ya sería un alumno aventajado de todo este proceso. Básicamente lo que hace es gestionar, como bien sabe hacer, un proceso que en realidad ya venía hecho, pero que necesitaba quemar etapas, y necesitaba quemar etapas de forma rápida. Aquí ya propusimos, de hecho, la comparación entre Donald Trump y Napoleón, y la verdad es que ahí hay un paralelismo interesante, es decir, Napoleón es también un tipo que quema etapas rápidamente, grandes cambios muy rápido, y digamos que hacía falta alguien que personificara el nuevo orden. Entonces, ¿va a ser Donald Trump el que lo haga? Bueno, al menos de momento se está postulando claramente, es decir, está diciendo aquí estoy yo lo voy a hacer, yo lo estoy ya de hecho haciendo. Y todo esto a una semana, 8 días de la toma de posesión de Donald Trump. No está nada mal si lo piensan. Así que nada, queríamos llamar la atención sobre esto porque nos parece importante y insistimos, nos quedamos con los datos clave. Fíjense cómo ya hay más analistas que son capaces de ver que aquí lo que tenemos es un proceso mucho más grande, mucho más amplio. Aquí no es simplemente una lucha de hegemonías, no es una lucha económica,
ni siquiera ideológica, esto es algo mucho más grande, estaríamos ya hablando del mundo post-Westfalia, es decir, un nuevo orden mundial con una nueva visión, una nueva forma de verlo absolutamente todo, que implicaría un cambio en realidad muchísimo más profundo del que ya fue en su momento Westfalia o la propia Revolución Francesa. Estaríamos hablando realmente de eso. Y ahí es donde de verdad encuentra una explicación a estas cosas como estos aspavientos de viejos políticos rancios diciendo barbaridades, estos personajes del mundo de la tecnología que normalmente ocupaban un nicho limitado, un nicho vinculado pues eso, lo dicho, a cuestiones tecnológicas, económicas como mucho, poco más, pero que ahora de repente pasan a tener una gran relevancia, como el caso de Zuckerberg o el propio Elon Musk, vinculados a, fíjense, a la cuestión de la libertad de expresión, es decir, aquí se cruzan fronteras de lo que era la antigua configuración. Antes esto es una cosa que tenía que ser gestionada a un nivel de Estado de Derecho, es decir, a un nivel legislativo, judicial, que debía ser implementado por un ejecutivo. Ahora todo esto desaparece, ahora lo que tenemos son un poder, digamos, directo, una relación directa a través de redes sociales, a través de gestión de datos, etcétera, etcétera, y dentro de ese poder directo, digamos que ahí se gestiona o se deja de gestionar la libertad de expresión o lo que sea. Y entonces los estados no pueden hacer nada, es decir, echarse las manos a la cabeza como hace Lula y poco más. Sería el caso de Estados Unidos, porque Donald Trump lo que está haciendo es gestionar eso, es decir, no está ahí para decir, oye, ven aquí Zuckerberg o ven aquí Musk, que mira, aquí hay un Estado de Derecho, aquí hay que hacer las cosas así o algo así. No, él lo que está es personificando el nuevo mundo, es decir, una suerte de ley de la selva en la que, bueno, pues el poder por el poder. El poder por el poder, entonces a ver qué cartas tienes, ¿no? Básicamente Donald Trump lo que propone es eso, a ver qué cartas tiene usted. Usted no tiene nada, gano yo. Ah, usted tiene mejores cartas. Bueno, pues volvamos a jugar. Y así, es básicamente una partida de cartas, realmente. Este es el planteamiento que tenemos ahora sobre la mesa. Así que veremos qué pasa en lo sucesivo, pero vaya, las noticias que van apareciendo no dejan ningún lugar a la duda. Va todo realmente en esa dirección. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros seguimos aquí, como ven, siempre atentos a cualquier novedad y siempre continuando en esa línea de análisis, porque donde queremos llegar es a la necesidad de organizarse aparte y hacer un planteamiento serio sobre los principios de una nueva civilización, una auténtica civilización y no esta monstruosidad, una civilización que tenga en cuenta al ser humano en cuanto a lo que es. Lo dicho, lo dejamos ahí. Venga, un saludo muy grande.